lugar, hermano, de protección y provisión señalado por Dios. ¿Es importante? Encontrarían el refugio de la destrucción venidera, del diluvio venidero, hermanos, donde miles fueron ahogados. En el primer libro de Reyes, hermanos, encontramos otro lugar. Si va conmigo al primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, hermanos, encontramos otra ocasión donde Dios señala el sitio donde Elías tenía que ir, y ahí Dios le daría el cuidado y el sustento. Dice el primer libro de Reyes, hermanos, vaya conmigo al primer libro de Reyes para los que no están muy familiarizados con esta historia. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 6. Ahí encontramos, hermanos, al profeta Elías, donde Dios le ordena a Elías, hermanos, viene una sequía, viene una hambre, hermanos, en aquella tierra. Entonces Dios le ordena a Elías que vaya a un lugar señalado, a un lugar especial donde él recibiría, hermanos, el cuidado y el sustento de parte de nuestro Padre Celestial. Dice el primero de Reyes, capítulo 17, versículo del 2 al 6, hermanos. Primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 2 al 6. Aquí estamos viendo, hermanos, el tercer lugar. El tercer lugar señalado por Dios. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 6, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía, dice Elías, del arroyo. Yo cuando leí, hermanos, este pasaje, hermanos, miraba, hermanos, cómo hasta la creación de Dios, hermanos, hasta cómo los animalitos obedecen a Dios. Aquellos pajaritos que vemos volar, hermanos, aquellos animalitos que vemos nosotros moverse en el aire, hermanos, cómo hasta ellos obedecen, hermanos, a Dios. Vemos aquí, hermanos, que Dios ordenó a estos cuervos, a estos pajaritos, hermanos, para que cuidaran, hermanos, y sostenieran al profeta Elías. Este arroyo de Querit, hermanos, fue el sitio indicado que Dios iba determinado y señalado para que Elías, hermanos, saciara su sed y su hambre física. Ahí mismo en el versículo 8, ahí mismo, hermanos, encontramos otro lugar señalado por Dios. Ahí mismo, del versículo 8 al 11, hermanos, vemos otro lugar señalado por Dios. El cuarto lugar fue la casa de la viuda. Ahí vemos, hermano, que Dios le señala a Elías que fuera a la casa de una viuda donde iba a sostener, iba a cuidar del profeta. Dice el versículo 8 al 11, de ahí mismo, primero de Reyes 17, versículo 8 al 11, hermanos. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, una vez más hablando con Elías. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, que mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, dice. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
La casa de esta viuda, hermanos, fue un lugar señalado por Dios, un lugar indicado por Dios, donde, hermanos, Elías, hermanos, iba a seguir siendo sustentado, hermanos, por medio de la provisión de Dios. Ahora, si usted está, hermanos, familiarizado con la historia, si usted sigue leyendo, hermanos, la viuda de esta historia no tenía más que poquita harina para ella y para su hijo. Sin embargo, Dios le ordena a la viuda que de lo que ella tenía, que ella le diera al profeta de Dios. Entonces ella le dice a Elías, o le pregunta a Elías, ¿cómo es que tú vienes y me pides algo de comer, si lo único que tengo yo es para mí, para mi hijo, y de esto vamos a morir? Hermanos, esa era la severidad del hambre y de la sequía de aquel entonces. Era poquito lo que ella tenía, y era suficiente nomás para ella y para su hijo. Después de eso ellos ya iban a pasar. Dice el profeta Elías, si tú me traes lo que yo te estoy pidiendo, si tú me traes un bocado de pan, nunca te se acabará la harina hasta el día que vuelva a llover, hasta que Dios vuelva a proveer lluvia de los cielos. Hermanos, si usted sigue leyendo la historia, hermano, es una historia bien bonita. Después vemos que el hijo de la viuda muere, y la viuda va, el profeta, pero ¿por qué me ha castigado Dios así? ¿Por qué ha afligido a su sierva? Ha muerto mi hijo. Vemos una vez más el amor de Dios. Vemos una vez más la provisión de Dios, hermanos. Es por medio del profeta Elías, hermanos, que Dios resucita al hijo de esta viuda. Si va conmigo al segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, hermanos, encontramos ahora al profeta Eliseo. Aquí vamos a ver, hermanos, el quinto lugar, hermanos, señalado por Dios. El quinto lugar señalado por Dios. Encontramos donde Eliseo señala a un hombre el sitio y la manera para curar su enfermedad. Dice el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, el versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, hermanos. Y de ahí vamos a brincar al versículo 10. Todos conocemos la historia. Es aquel hombre llamado Naam. Dice Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra, hermanos, todos sabemos, hermanos, que la lepra era una enfermedad mortal. En aquel tiempo, hermanos, si usted o la persona era contagiada con la lepra, era una sentencia de muerte. Era muy contagioso. Es la razón por qué en los tiempos de Cristo los leprosos los aventaban fuera de la ciudad. Porque la lepra, hermano, era bien contagiosa, hermano. Toda persona que tenía la lepra era una sentencia que iba a morir. Entonces vemos este hombre, hermanos, que iba hecho grandes cosas, hermanos. Aquí vemos grande delante del Señor, y lo tenían en alta estima, hermanos, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice, pero leproso. Ahora dice el versículo 10. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y levántate, dice, y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y dice, y serás limpio. Si usted, hermanos, sigue leyendo, hermanos, los versículos, vemos, hermanos, que a Naam no le gustó, hermanos, no le gustó lo que el profeta, hermanos, le iba encargado, las condiciones de Dios. Usted sigue leyendo, hermanos, vemos que Naam se fue enojado, hermanos. Se va enojado pensando, hermanos, que los ríos de Damasco eran mejores que los ríos del Jordán. Pero ante una orden de Dios, hermanos, cuando Dios ejecuta
una orden, hermano, no se discute. No podemos cuestionar a Dios, hermanos. Como seres humanos tenemos una tendencia, ¿verdad? ¿Por qué Dios? Con Dios no se discute, hermano. A Dios se le ruega, a Dios se le pide. Pero con Dios no discutimos, hermanos. Dice Dios, entremos a razonamiento, entremos a juicio juntos, dice por medio del profeta Isaías. Pero con Dios no discutimos, hermanos, palabras con Dios. No le podemos rezongar a Dios, hermanos. Ante una orden de Dios, hermanos, no se discute, hermanos. El río Jordán fue el río señalado por Dios y por tanto el sitio correcto para que Naamán fuera limpio de su enfermedad mortal. Por fin, hermanos, dice ahí en el versículo 14, hermanos, por fin unos criados lo hacen entrar en razón. Naamán obedece, va y sale, hermanos, limpiecito como un bebito. Su enfermedad mortal es quitada. ¿Por qué, hermanos? Porque Naamán se sujeta al mandamiento de Dios. Cuando nosotros nos sujetamos al mandamiento de Dios, hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dice ahí el versículo 14, segundo Reyes 5:14. Él entonces descendió, por fin, ya después de que él razonó, entró en razonamiento, después de que hizo corajes y se enojó, bien los criados dicen, pues ¿qué estás haciendo tú argumentando contra Dios? Si Dios te está diciendo que hagas, si Dios te está diciendo que vayas al río Jordán y vas a lavar tu enfermedad mortal, va a quitar esa enfermedad que tienes, pues ¿qué estás haciendo tú discutiendo con Dios? Dice el versículo 14, hermanos, él entonces descendió y se zambulló 7 veces, como Dios le dijo, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, hermanos. Dice, y quedó limpio, hermanos, suavecita su piel. Imagínense, la provisión de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Naamán se humilló y se sujetó y acudió al lugar señalado por Dios. Y fue por medio que él obedeció, y fue a ese lugar señalado por Dios que él recibió, hermanos, la bendición en su vida. Ahí donde Dios, hermanos, se manifestó de una manera muy especial en la vida de Naamán. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Qué hermosas historias, hermanos. En el Evangelio de Juan, hermanos, vaya conmigo al Evangelio de Juan. Vemos, hermanos, a través de estas historias, hermanos, que Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca, hermanos, en lo que Él hace. Y siempre se manifiesta en la persona que obedece. Amén. Hay que tener esto en mente, hermanos. Dios es un Dios grande, hermanos, y un Dios de misericordia. Amén. Y hay que sujetarnos a Dios, hermanos. Y dejarlo que Él haga la voluntad de Él en nuestras vidas, hermanos. Si Dios no quiere sanar de su lepra, gracias a Dios por ello. Si Dios no nos sana de la lepra, de la enfermedad que tenemos, pues Dios sabe por qué, hermanos. Pero ante Dios no se discute. Si moremos de una enfermedad, pues mucho mejor, dice Pablo. Si muero con Cristo, voy para el mejor lugar. Pablo no tenía miedo a morir, hermano. Nosotros como cristianos no debemos tener miedo a morir. Pero a veces, yo le platicaba a mi esposa, a veces nos enamoramos mucho, ¿verdad?, con las cosas de este mundo, nuestros hijos, y no queremos dejar esta vida, hermano, que es pasajera. Nuestra mirada, hermano, debe estar en los cielos. Estamos aquí, hermanos, pasando, hermanos. Un día nos vamos a enfermar y un día vamos a morir. No nos podemos enamorar de esta vida. No podemos tener nuestros ojos en el mundo, hermano. Nuestros ojos deben estar en la patria celestial. Deben de estar, hermano. Los ojos del cristiano deben estar en aquel lugar que nos espera, hermanos. Un lugar mucho mejor. Un lugar eterno.
Pero a veces bajamos los ojos, hermanos, y miramos aquí, hermanos, lo superficie. Aquí vemos a mi esposa, a mis hijos, y no los queremos dejar. Nuestros ojos deben estar allá arriba, hermanos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y a veces como cristianos, pues estamos en la carne, ¿verdad? A veces bajamos un poco los ojos a lo terrenal. Pero nuestros ojos no deben estar en lo terrenal. Deben estar en lo espiritual, donde mora Dios. Dios nunca se equivoca y siempre se manifiesta en la persona que obedece. El Evangelio de Juan, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Juan, vemos al Señor Jesús, hermanos, también señalando a un hombre ciego, un ciego de nacimiento. El Señor Jesús, hermanos, le dice, hermanos, a este ciego, al lugar indicado donde él vaya, al estanque, hermano, dice la palabra de Dios, el estanque de Siloé. Dice Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, hermanos. Encontramos a aquel ciego de nacimiento. Dice Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice Cristo en el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito, hermanos, para este ciego, ¿no? No que hayan pecado, ¿no? Que él pecó, sus padres. Era, hermanos, una obra de Dios. Y dice ahí el versículo 6 al 7. Dice el versículo 6 al 7, hermanos. Vemos aquí el milagro del Señor Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Habían otros estanques en Jerusalén, hermanos? Sí, habían otros estanques, hermanos. Si usted regresa a unas páginas a Juan capítulo 5, vemos otro estanque, hermanos. El estanque de Betseda, donde dice la palabra de Dios, hermanos. El estanque de Betseda dice, de acuerdo a la historia, que descendía un ángel del cielo de cuando en cuando, y bajaba el ángel y agitaba las aguas. Dice la palabra de Dios, el primero que descendía a ese estanque era sanado. Habían otros estanques, hermanos, en Jerusalén, pero el estanque de Siloé fue el lugar señalado, hermanos. Fue el lugar, hermanos, indicado por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, donde este ciego, hermanos, iba a recibir su vista. ¿Lo hizo, hermanos? Sí lo hizo. Vemos, hermanos, que el ciego obedeció a Jesús, hermanos. El ciego obedeció a Jesús y fue por medio de su obediencia, hermanos, que él recibió su vista. Una vez más, hermanos, vemos la obediencia, hermanos. Vemos cómo Dios se manifiesta, hermanos, por medio de la obediencia. Si queremos, hermanos, que nos vaya bien, si queremos obtener la protección, si queremos obtener la provisión, si queremos, hermanos, obtener la salvación de parte de Dios, tenemos que acudir al lugar donde Él nos diga, hermanos. No al lugar que nosotros queramos. Tenemos que obedecer a Dios, hermanos, y ir a donde Dios nos ordene, hermanos. Vemos de la antigüedad, vemos desde Abraham, que Dios dice a Abraham: salte de tu tierra y tu parentela y vete al lugar donde yo te indicaré, donde yo te diré. ¿Acaso Abraham discutió con Dios? ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dice, verdad, levántate y deja tu familia? Donde está, tienes raíz, donde estás enraizado, levántate y deja tu parentela, toda tu familia y vete allá al otro lado del mundo. ¿Lo haríamos? Ante Dios, hermanos, no se discute, hermanos, ni se argumenta.
Si queremos que nos vaya bien, hermanos, tenemos que acudir, hermanos, al lugar donde Dios nos ordena. Hoy en día, hermanos, hoy en día Dios ha preparado, hermanos, un lugar desde antes de la fundación del mundo. Un lugar, hermanos, muy especial, donde mora la presencia de Dios, donde mora la presencia de Cristo, hermanos. Eso es el reino de Dios. Y esto nos lo vemos desde Isaías capítulo 2, versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 44, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, y hay muchos pasajes, hermanos, donde la palabra de Dios, hermanos, nos dice que el reino de Dios, hermanos, es el lugar indicado de parte de Dios, un lugar preparado antes de la fundación del mundo, hermanos, para que nosotros encontremos protección, provisión, refugio divino y salvación, hermanos. Un lugar preparado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. El reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios tendremos comunión con Dios, un refugio, y encontraremos, hermanos, la provisión de Dios. Dice Mateo 6:33. Mateo 6:33, hermanos, yo sé que muchos ya lo conocen de memoria, pero es un versículo que me gusta mucho a mí, hermanos, y siempre lo llevo presente. Y espero en Dios, hermano, que usted también, yo sé que muchos ya lo han memorizado y lo saben de memoria. Llévenles el presente, hermanos, cuando salgan de aquí, llévense en este versículo presente y en su corazón. Dice Cristo en Mateo 6:33, hermanos. Dice Cristo, va a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ponemos a Dios primero? ¿Qué va a pasar si nosotros buscamos al reino de Dios y su justicia primero? ¿Qué va a pasar? Cristo nos da la respuesta, hermano. Dice, y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, hermano. No nos va a faltar nada, hermano, si nosotros buscamos el reino de Dios primero en nuestras vidas. No en segundo lugar, no en tercer lugar. Muchas veces ponemos otras cosas primero en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que poner a Dios y su reino primero, hermanos, en nuestras vidas, dice Cristo, y no les va a faltar nada, porque van a encontrar el amor de Dios, van a encontrar la provisión de Dios, el refugio divino, y no nos va a faltar nada, hermanos. Un lugar señalado por Dios desde la fundación del mundo, hermanos, para usted y para mí. Un lugar, hermanos, donde vamos a encontrar la salvación. Dice Juan capítulo 3, ¿cómo podemos entrar a este lugar especial? ¿Cómo podemos entrar a este lugar especial señalado por Dios? Es importante, hermanos, que es el séptimo lugar señalado por Dios. Es el séptimo lugar señalado por Dios, hermanos. Se mencionaron 7 y el séptimo es el más importante, hermanos. Es donde la humanidad puede encontrar salvación. Lamentablemente, hermanos, como los días de Noé, hay mucha gente que no quiere hacer caso. Se predica y se predica y se predica, como los tiempos de Noé. Dice Pedro que Noé fue pregonero de justicia. Noé, mientras que construía la arca, se arrepiéntanse, que viene un diluvio. Arrepiéntanse porque viene un juicio venidero. Arrepiéntanse. Y Cristo dice, los días de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. Se está predicando y se está predicando y se está predicando, arrepiéntanse, y la gente se hace dura. La gente se hace dura. Hermanos, Cristo va a venir, hermanos. Dios no se equivoca. Si lo encontramos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Cristo va a venir, Cristo va a venir. Cristo viene por su iglesia. Y todos los que se encontraron, hermanos, dentro del reino de Dios, el reino de Cristo, que es la iglesia, hermanos, vamos a ser salvos. Si usted no ha entrado, hermanos, al reino de Dios, usted, hermanos, no va a heredar la vida eterna. Dice Juan capítulo 3. ¿Cómo puede entrar usted a este lugar especial, señalado por Dios? Este lugar que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, vemos a Nicodemo que viene el rabí
viene de noche y le dice, Rabí, ¿qué puedo hacer yo? Dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, hermanos. Dice el versículo 2, vamos a recordar la historia. O vamos al versículo 1, que son 2 versículos nomás. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice el versículo 3 al 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede ver, dice, perdón, el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo yo entrar una vez más al vientre de mi madre? Dice, ¿puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice Cristo. ¿Cómo se puede, hermanos, entrar a este lugar señalado por Dios? Es por medio, ¿no?, de agua y del Espíritu, es por medio del bautismo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 46 en adelante, hermanos, que todos los que obedecían, el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos, por medio del bautismo. Es por medio del bautismo, hermanos, que la persona entra a este lugar donde, hermanos, se encuentra la salvación. Si el mundo no quiere obedecer, si usted está aquí en esta tarde, en este edificio, y no quiere obedecer, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a Cristo, no le eche la culpa a nadie. Porque Dios llama, hermanos, Dios llama y Dios llama y Dios llama. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios que el Señor es paciente. El Señor es paciente, no quiere que nadie se pierda. Aún así, hermano, viendo homosexuales y drogadictos y crimen, hermanos, aún a ellos los ama Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ellos se pierdan, pero que se arrepientan. Tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Tiene que haber un bautismo. Y tiene que haber una conversión, hermanos, para entrar al reino de Dios. Es importante, hermanos. Es importante acudir al lugar señalado por Dios si queremos nosotros recibir la protección, la provisión y la salvación de parte de nuestro Dios. Si usted ya se encuentra, hermanos, en el reino de Dios, gracias a Dios por ello, vamos a mantenernos firmes, vamos a perseverar hasta la venida de Cristo. Si a usted aún no pertenece al reino de Cristo, si usted aún no pertenece al reino de Dios, pues no le culpe a Dios, ¿verdad? En Lucas capítulo 16 vemos allá al rico que se fue a Hades, a aquel lugar, y es recordado al chivo, fuera hecho caso. Fuera hecho caso. Va a ser un lugar de tormento, un lugar de lamento. Si ya estamos en el reino de Dios, no vamos a mantenernos en el reino de Dios. El lugar indicado, hermanos, el lugar señalado, es un lugar, hermanos, establecido, hermanos, fundado, hermanos, para todo aquel que quiera ser salvos de la condenación eterna. Si usted aún no es miembro de la iglesia, si usted aún no ha entrado al reino de Dios, se le invita, usted ya oyó, usted ya creyó, pase arrepentido, arrepiéntase, confese a Cristo Jesús como Salvador, como Hijo de Dios, y sea bautizado para todos sus pecados, y si usted va a ser agregado, va a entrar al reino de Dios. Se le invita, la invitación está abierta, se entona un himno, vamos a estar protegidos que podamos, vamos a entonar un himno de invitación y así ya damos por concluido. Que Dios lo bendiga.